Vamos a ilustrar lo que vamos a llamar el algoritmo 2 para resolver el problema de determinar si todos los elementos de un arreglo son divisibles por uno de ellos. El algoritmo podría ser el siguiente. Y en este caso, pues el algoritmo va a resultar en un número mayor de pasos, en el peor de los casos, porque no vamos a utilizar a nuestro favor la observación esa de que si un elemento es el que los puede dividir a todos de ellos, pues es el elemento mínimo. No vamos a utilizar esa información. Así que nos vamos a ver obligados a utilizar, como quien dice, fuerza bruta. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agarrar cada uno de los elementos y vamos a tratar de ver si el resto de los elementos son divisibles entre él. Comenzando por el 12. 80 es divisible entre 12. No, pues entonces ya de 12 no es ese elemento que lo divide a todos. 12 es divisible entre 80. No. Vamos por aquí. 12 es divisible entre 5. No, pues continuamos. 12 es divisible entre 20. Tampoco. Continuamos. 12 es divisible entre 8. Tampoco. 12 es divisible entre 44. Tampoco. Cuando recorremos el arreglo completo tratando y dándonos cuenta de que ninguno de los números que hemos escogido es el que divide a todos, pues entonces podemos declarar que el resultado de este algoritmo es falso. Veamos ahora el caso cuando el arreglo contiene un 4 en vez de un 5. Comenzamos. Este es el número por el cual vamos a dividir. 80 es divisible entre 12. No. Continuamos. 12 es divisible entre 80. No. Continuamos. 12 es divisible entre 4. Sí. 80 es divisible entre 4. Sí. 20 es divisible entre 4. Sí. 8 entre 4 también. 44 entre 4. Sí. Al haber dividido todos los números entre uno de ellos y que nos diera cierto en todos los casos, podemos declarar que el resultado del algoritmo es cierto. ¿Ok? Así que es un algoritmo correcto, en el sentido de que nos da un resultado correcto, pero vamos a ver, porque es que yo digo que en el peor de los casos, este algoritmo daría o nos tomaría muchos más pasos que el anterior. Vamos a suponer que tenemos un arreglo bien malintencionado como este. Y vamos a ver, vamos a repasar qué haría el primero de los algoritmos. Vamos a ver. Pues recorrería de principio a fin y determinaría que el mínimo en este caso pues es el valor 4. Y luego de eso, después de haber recorrido de principio a fin, entonces vamos a dividir todos y cada uno de los otros elementos entre ese que determinamos que es el mínimo. ¿Este es divisible entre 4? Sí. Continuamos. Sí. Continuamos. Sí. Continuamos. Continuamos. 5 es divisible entre 4. No. Pues en ese caso podemos declarar ahí que el resultado es falso. Vamos a ver cuántas comparaciones requirió ese primer algoritmo. Bueno, para determinar el mínimo, recordarán ustedes que nosotros asumimos que la variable temporera esa donde vamos a llevar cuenta del mínimo, pues la igualamos al primero de los elementos y entonces luego tendríamos que hacer comparaciones con el resto de los otros elementos del arreglo para declarar cuál es el mínimo. Haríamos comparación contra este, 1, 2, 3, 4, 5 comparaciones para determinar el mínimo. Luego de eso, para determinar si ese mínimo los divide a todos, pues tendríamos que dividir este entre 4, este entre 4, este entre 4, este entre 4, ¿verdad? Y en cada uno de esos comparar a ver si es divisible. Así que serían 1, 2, 3, 4, 5, 6 comparaciones adicionales. En esta última comparación, pues nos daríamos cuenta de que no es divisible y ahí declararíamos que es falso. Así que en total, para determinar el mínimo, hicimos las 5 comparaciones más las 6 comparaciones que nos requirió darnos el resultado ese de falso. Así que en total 11 comparaciones para el algoritmo 1. En cambio, o en contraste, el algoritmo 2, vamos a ver qué es lo que tendría que hacer. Comenzamos por este número y vamos a dividir el resto de ellos. 4 es divisible entre 4, sí, continuamos. 4 entre 4, sí, 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 llevamos 4 comparaciones. Luego cuando dividimos el 5 entre 4 nos damos cuenta de que ese no divide, así que tenemos que tratar el próximo. Hicimos 5 comparaciones y para eso nada más. Ahora vamos por aquí y vamos a tener que hacer 5 comparaciones nuevamente porque vamos a dividir 4 entre 4,
4 entre 4, 5 comparaciones más. Para este serían 5 comparaciones más. 5 comparaciones más, llevo 20. 5 comparaciones más, llevo 25. Y cuando llegamos a este, el primero que dividimos ya nos dice que no es divisible. Así que 25 más 1, 26 comparaciones tuvimos que hacer para el algoritmo 2 para darnos cuenta de que este arreglo no cumple con los requisitos. Es decir, va a devolver falso. Compara lo que requirió el primer algoritmo, que fueron 11 comparaciones versus 26. En casos de arreglos más grandes, todavía la diferencia es más marcada entre el primer algoritmo, que requiere menos pasos. En este caso estamos contando las comparaciones solamente, pero el número de pasos es proporcional al número de comparaciones en este caso. Así que el algoritmo A requiere muchos menos pasos que el algoritmo B. Aquí tenemos un posible pseudocódigo para el algoritmo que acabamos de ilustrar. El pseudocódigo comienza generando todos los posibles índices para el arreglo. Vamos a suponer que tenemos que el arreglo que estamos procesando es ¿verdad? Pues este loop generaría todos los índices desde 0 hasta n-1, que es n es 4, pues sería hasta 3, ¿verdad? Y la intención de este loop externo es que la variable llamada i de x divisor nos va a indicar por cuál elemento del arreglo es que vamos dividiendo. En cada vuelta del loop externo vamos a ir dividiendo por uno de los elementos particulares. Así que en la primera vuelta vamos a fijar el 8 y vamos a tratar de dividir todos los otros entre el 8. Luego en la segunda vuelta del loop externo vamos a fijar el 4 y vamos a tratar de dividir todos los elementos entre ese 4 y así por el estilo. ¿Ok? Así que i de x divisor es el índice del el elemento que estamos considerando como divisor. Luego tenemos esta otra variable entera que nos va a ir llevando a cuenta del índice al que vamos a considerar como dividendo, el número que vamos a dividir, Así que en la primera vuelta, ¿verdad? Fijaríamos el 8 como ese es el índice 0, ¿verdad? Y comenzaríamos 8 divisible entre 8, pues sí, eso siempre va a dar cierto, ¿verdad? Después haríamos 4 divisible entre 8, ya ahí nos damos cuenta de que no, pues entonces continuaríamos. Y fijaríamos como divisor el 4 y vamos dividiendo 8 divisible entre 4, 4 divisible entre 4, etcétera, etcétera. Ok, la variable es divisible, nos va a ayudar a llevar cuenta de si hasta el momento todos los números que hemos tratado de dividir entre el divisor han sido divisibles. ¿Okay? Tan pronto nos demos cuenta de que uno de los dividendos no es divisible entre el que hemos escogido como divisor, pues esa variable se va a hacer falsa y nos va a sacar del loop interno que vamos a presentar a continuación. ¿Okay? Aquí está el loop interno y ese loop va a seguir dando vueltas. Ese es el loop que va a ir pasando por todos los números usándolos como dividendos. ¿Ok? Ese es el que una vez fijamos el 4, por ejemplo, pues me va a generar el 0 y voy a utilizar 8 para dividirlo entre 4. Después 4 entre 4, después 12 entre 4, después 24 entre 4. ¿Ok? Así que ese es el loop interno que me va a ir generando los índices de los dividendos. Pero ese loop no queremos que llegue hasta el final si ya nos hemos dado cuenta de que alguno de los dividendos no es divisible entre el divisor. Así que por eso esto es una condición compuesta, ¿verdad? Él va a seguir dando vueltas mientras los números que vayamos viendo sean divisibles. Tan pronto encontremos uno que no es divisible, pues entonces seguimos con el próximo número para considerarlo como divisor. Aquí tenemos la condición que verifica divisibilidad. Si esa condición se hace, ¿verdad? Si al dividir el dividendo entre el divisor nos da un módulo un resultado, ¿verdad? Que al hacer la operación de módulo no es igual a 0, pues entonces ya sabemos que ese dividendo no es divisible entre el divisor y hacemos que la variable booleana es divisible, es falsa, para que no seguir dividiendo otros dividendos entre ese mismo divisor. ¿Ok? Y nos saque del loop interno y acá tenemos estas líneas para incrementar el índice del dividendo. Al salir de ese loop interno, si la variable es divisible, me dice que todos los que dividí eran divisibles, pues entonces me devuelvo true porque ya sé que hay un número que cumplió con que todos eran divisibles entre él. Si no, pues entonces continúo con el próximo divisor y así sigo tratando, ¿verdad? Así que a esto le falta algo
porque tendríamos que concluir que si no se devuelve en ningún momento que es cierto, pues entonces tenemos que devolver que es falso, ¿verdad? Eso significaría que pasamos por todos los números tratándolos como divisores y en ninguno de ellos se cumplió que yo pudiese dividirlos todos entre él y me diera que es divisible. Así que al final devolveríamos falso. Chévere. Pues ¿cuál sería uno de los peores casos para este algoritmo? Pues sería un caso como este. Vamos a ver, tiene que ser un caso en el que este loop interno dé el máximo de vueltas. Vamos a ver, ¿cómo sería ese caso? Digamos que yo tengo un arreglo que contiene son un chorrete de 6 y al final podríamos tener un 5. ¿Ok? En ese caso, vamos a ver qué pasaría. Fijamos el divisor aquí en 6. Entonces lo divido entre el mismo, es cierto. Dividimos entre este, todavía va funcionando. Llegamos a este y nos damos cuenta de que no sirve. Tendríamos que coger este próximo elemento y lo dividimos entre el primero, entre el segundo, entre el tercero, entre el cuarto. Todavía este es divisible, pero llegamos al último y nuevamente no puede. Y así vamos pasando y nos va sucediendo que con cada uno de los elementos que estamos tratando en el arreglo, tenemos que pasar por casi todas las vueltas de este loop interno para darnos cuenta de que el último elemento que tratamos de dividir no es divisible entre el divisor. Así que fíjense en ese caso, que es uno de los peores casos, si tuviésemos, vamos a decir, 6, un arreglo de tamaño 6, vamos a decir que n es igual a 6 en ese caso, ¿cuántas vueltas tuvimos que dar en el loop externo? Tuvimos que dar una vuelta haciendo a este divisor, a este divisor, a este divisor, a este divisor, a este. Esta vuelta externa dio tantas vueltas como elementos tenemos. Entonces, en cada una de esas vueltas, tuvimos que dividir todos excepto, o bueno, tuvimos que dividir todos los elementos porque tuvimos que llegar hasta el último para darnos cuenta de que ese era el que nos dividía. Así que vamos a utilizar esa información para tratar de contabilizar cuántos pasos contribuye cada uno de las líneas de este algoritmo. Esta primera dijimos que se va a repetir n veces, pero también nos tenemos que acordar que el for implica que hay un caso último donde la condición se hace falsa y nos salimos. Así que por eso cuando es un for que se repite n veces, pues yo siempre le pongo n más 1 para contar esa última vez. Si en cada una de las vueltas estamos incrementando la variable que controla el loop y comparando, pues esos son dos pasos. Pues dos pasos por cada una de las n más 1 veces que se realiza esa línea. Eso es lo que contribuye a esa línea. Entonces, próxima línea es una línea que está dentro de ese for. Ese for dijimos que se hace n veces. Esa línea contribuye un paso por cada una de esas n veces. Así que esa línea en total contribuye n pasos. Próxima línea también es una asignación. Así que eso lo que contribuye son n pasos. La próxima línea, ¿verdad?, es la que establece el while. Entonces vamos ahora a fijarnos cómo podríamos analizar eso. En este que yo dije que es uno de los peores casos, pues supongamos que estamos cuando el i de x divisor es 0, ¿verdad? Que significa estamos utilizando este como divisor. Este algoritmo me dice, divídelo entre el mismo, luego entre este, luego entre este, luego entre este, luego entre este, y luego entre este, que es donde eventualmente nos damos cuenta de que no es divisible. ¿Cuántas veces tuvimos que pasar por el loop? Pues tuvimos que pasar n veces. Pero eso lo tuvimos que hacer, esas n veces que tuvimos que dividir entre el número que escogimos como divisor, lo tuvimos que hacer para este, para este, para este. Estoy grabando. Para este, ¿ok? Y al final para este, pero este todavía no lo contemos, ¿verdad? Para n-1 números tuvimos que hacer esas 9 divisiones, así que vamos a ir contabilizando eso. N por n-1 veces se repitió y hay que contar la vez que se hizo falso, así que n por n. ¿Okay? Si en cada una de esas veces se tuvieron que hacer estas dos comparaciones,
pues eso significa que cada una de las veces que pasamos por ahí, tuvimos que hacer 2 pasos. Si por aquí se pasaron n al cuadrado veces y cada una de ellas contribuyó 2 pasos, pues esto es un estimado de cuánto aporta esta línea. ¿Ok? Bien, seguimos con la próxima. ¿Cuántas veces se va a hacer ese if? Pues eso depende de las veces que entramos aquí. Y ahí, por cada uno de los números que escojo como divisor, que fueron los n números, o por lo menos para estos n-1 números, hubo que entrar ahí n-1 veces. O más bien n veces. Para cada uno de los n-1 números, estos 6, ¿verdad? Hubo que entrar para todos y cada uno de ellos, hasta para el último, que fue el que no dividió. Así que sería n números que tuve que entrar ahí n veces. Bien. Y en la última de esas veces, para la mayoría de los casos, ¿verdad? La última de esas veces era que esto se hacía falso. Así que ese falso se hace n veces. ¿Sí? Ese incremento se hacía también n por n veces. Quizás en el último de las veces, pues no se hacía. Pero está bien, estamos estimando. Con que contemos 1 o 2 pasos de menos, no importa. Entonces, este if es divisible, fíjate que forma parte no del loop interno, sino está en el loop externo. Así que a lo sumo se va a hacer n veces. Y ese return true, pues ni lo vamos a contar porque en este peor de los casos es que concluimos que es falso. Así que ese return true no se va a hacer, no se va a ejecutar. El que sí se va a ejecutar es este último paso y ese cuenta un paso. ¿Ok? Yo acepto que en estos pasos del medio quizás estamos contando uno que otro paso de más, pero lo importante es que nos dimos cuenta de que hay líneas ahí que el número de veces que se ejecutan es un número cuadrático de veces con respecto al tamaño del input. Vamos a contabilizar ahora, vamos a sumar todo lo que contribuyen todas esas líneas para llegar a una expresión TDN. Y eso va a ser lo siguiente, si los dedos me lo permiten. Aquí los términos que incluyen n al cuadrado son este que tiene 2, este que tiene 1, llevo 3, este que incluye n por n, así que de 4n al cuadrado, más, tengo varios términos que tienen n, que son este que tiene 2, 3, 4, 5, 6, y finalmente los términos que no tienen n, que son este que tiene un 2, y aquí que hay 1, pues 3. Pues ahí tenemos un estimado de cuántos pasos en el peor de los casos requiere este algoritmo. Lo más importante de todo es que en esta expresión hay un término, el término que más rápidamente crece, o el más que aporta al crecimiento de esta expresión cuando tenemos números grandes, es ese término que está al cuadrado. A diferencia del algoritmo 1, donde no teníamos ese término al cuadrado. Así que la función que describe el número de pasos en el peor de los casos de este algoritmo 2 es de orden cuadrático. Podemos decir que el número de pasos es cuadrático con respecto al tamaño del input. Lo que quiere decir que para números o tamaños de input grandes, la cantidad de pasos del algoritmo B es bastante mayor que la del algoritmo A.